Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Gulum Baktas y Yağmur Yüksel se encontraron inesperadamente en un evento en Estambul y la tensión fue tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Lo que pasó entre ellas dejó a todos boquiabiertos. El ambiente estaba cargado desde el inicio. Ambas figuras del mundo del entretenimiento, conocidas tanto por su talento como por sus personalidades fuertes, se cruzaron en la alfombra roja de una gala benéfica celebrada en un hotel de lujo en Nişantaşı. Los flashes no dejaban de disparar cuando Gulum Baktas entró luciendo un vestido negro elegante, mientras Yağmur Yüksel, ya en el lugar, posaba con seguridad ante las cámaras. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que los organizadores del evento cometieron el error de sentarlas en la misma mesa. Según testigos, la incomodidad era visible desde el primer momento. Yağmur evitaba mirar directamente a Gulum, mientras que ésta, con una sonrisa contenida, saludaba de manera forzada. Una invitada que se encontraba cerca comentó: se podía sentir la tensión en el aire. Todas esperábamos que en cualquier momento algo ocurriera. Y ocurrió. Apenas comenzado el evento, mientras se servía la entrada, se escuchó a Gulum decir con un tono irónico: pensé que algunas personas ya no eran invitadas a estos eventos. Aunque no mencionó nombres, la mirada directa a Yağmur lo dijo todo. La respuesta no se hizo esperar. Yağmur, visiblemente molesta, contestó: y yo pensé que algunas personas aprendían a comportarse con elegancia con el tiempo, pero veo que no. El murmullo en la mesa aumentó, y varios invitados intentaron calmar los ánimos. Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando una de las cámaras del evento captó a Yağmur levantándose abruptamente de la mesa tras otra indirecta lanzada por Gulum. Hay personas que creen que el pasado puede olvidarse fácilmente, pero algunas heridas no sanan con el tiempo. En ese momento, Yağmur se giró hacia ella y dijo claramente: el pasado me hizo más fuerte, pero veo que a ti te dejó estancada. Esa frase fue suficiente para que varios asistentes sacaran sus teléfonos y comenzaran a grabar la escena, que pronto se volvió viral en redes sociales. Horas después del evento, el hashtag #GulumYağmurTensión ya era tendencia en Twitter. Mientras algunos usuarios defendían la actitud de Yağmur como una mujer que no permite ser provocada, otros aplaudían la seguridad de Gulum. Los medios del corazón no tardaron en especular sobre las verdaderas razones de esta enemistad. Una fuente cercana a ambas reveló que el origen del conflicto data de hace varios años, cuando compartieron protagonismo en una serie que fue cancelada abruptamente. Había muchos egos en juego. Yağmur sentía que Gulum la opacaba deliberadamente, mientras que Gulum pensaba que Yağmur quería robarle protagonismo, dijo esta fuente. La relación, al parecer, nunca se recuperó y desde entonces, evitaban coincidir en eventos. El escándalo mediático no hizo más que crecer en las horas siguientes. Programas de televisión, podcasts y perfiles de chismes comenzaron a reproducir el video del encontronazo en bucle, analizando cada gesto, cada palabra, como si se tratara de una escena de una telenovela. Algunos incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para interpretar los movimientos de ambas durante el altercado. Mientras tanto, ninguna de las dos actrices hizo declaraciones públicas inmediatas. Sus representantes se limitaron a decir que no habrá comentarios al respecto, lo que no hizo más que avivar la curiosidad del público. Sin embargo, una semana después, en una entrevista en un programa matutino, Yağmur Yüksel rompió el silencio. Yo no busco conflictos. Pero tampoco me voy a quedar callada cuando alguien cruza la línea. Lo que pasó fue lamentable, pero no me arrepiento de haber respondido, declaró con serenidad. La entrevista generó aplausos de muchos de sus seguidores, quienes destacaron su postura como una mujer empoderada y fiel a sus principios. Por su parte, Gulum Baktas optó por responder de manera más sutil.
publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que compartía frases sobre resiliencia, el poder de la verdad y la importancia de no bajar la cabeza ante la hipocresía. En una de ellas se leía, la verdad incomoda solo a quien vive en la mentira. Los fans no tardaron en interpretar estas publicaciones como indirectas a Yağmur. La tensión entre ambas actrices dividió también al mundo del espectáculo. Algunos colegas se alinearon con Yağmur, recordando situaciones en las que Gülüm habría tenido actitudes poco colaborativas en el set. Otros, sin embargo, aseguraban que Yağmur siempre había sido difícil de tratar y que su victimismo era parte de una estrategia para ganar simpatía pública. A medida que pasaban los días, comenzaron a circular rumores de que una importante plataforma de streaming planeaba aprovechar el momento mediático para reunir a ambas en un nuevo proyecto. Una idea tan arriesgada como comercialmente brillante. Según fuentes cercanas, se trataba de una miniserie dramática que trataría justamente sobre rivalidades en el mundo del espectáculo. Aunque aún no hay confirmación oficial, los productores estarían dispuestos a pagar cifras millonarias para lograr este reencuentro explosivo. Pero mientras tanto, ambas actrices siguen con sus respectivas agendas. Gülüm fue vista recientemente en un evento de moda en Milán, donde evitó responder preguntas sobre Yağmur, aunque sonrió misteriosamente cuando se lo mencionaron. Yağmur, en cambio, viajó a Bodrum para participar en un retiro espiritual, lo que muchos interpretaron como una forma de buscar paz y alejarse del ruido mediático. Pese al intento de calmar las aguas, el público sigue atento a cada movimiento. En redes sociales, los equipos de fans de ambas se enfrentan en intensos debates, creando memes, editando videos comparativos y especulando sobre futuros enfrentamientos o reconciliaciones. Lo cierto es que, aunque ambas intenten seguir adelante, el recuerdo de aquel evento en Nişantaşı quedó grabado en la memoria colectiva. Para algunos fue una muestra de orgullo y autenticidad, para otros, un ejemplo del lado oscuro del ego en el mundo del espectáculo. Y así, mientras los focos siguen apuntándolas y las cámaras no dejan de buscarlas, el misterio sobre si esta historia tendrá un nuevo capítulo o si todo quedará en ese cruce incendiario, mantiene al público al borde de su asiento. Porque cuando dos estrellas colisionan, el brillo y el drama están garantizados. Gracias por ver el video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario contándonos qué opinas sobre esta situación y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.